Y la lectura es ahí en Proverbios, capítulo, les dije 1, versículo 33. Versículo 33, ahí va a estar la lectura del día de hoy y quiero que la consideremos. Y quiero hablar sobre el tema nuestra seguridad como hijos de Dios. Nuestra seguridad como hijos de Dios. De eso quiero hablar, quiero que lo leamos juntos. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Otra vez lo leemos. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dios bendiga su palabra. Amén, hermanos. Es muy hermoso cuando usted y yo podemos glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente. Y luego dice, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Fíjese, hoy estamos muy atemorizados por todo esto que se viene en la Secretaría de Educación Pública. Ayer un grupo de iglesias evangélicas, de una manera muy simulada, hicieron una protesta en un estado del país, manifestándose. Yo no estoy de acuerdo. La iglesia no fue diseñada para andar protestando, para andar manifestándose, sino para predicar el evangelio de Jesucristo. Y yo he leído frases muy interesantes que nos ayudan para ubicarnos correctamente. Y hay una frase que a mí me impresionó mucho, que dice, la escuela volverá a ser el segundo hogar cuando el hogar vuelva a ser la primera escuela. La escuela volverá a ser el segundo hogar cuando el hogar vuelva a ser la primera escuela. Los muchachos no van a la escuela a educarse, van a aprender. Se educan en la casa. El problema es qué clase de padres tienen nuestros niños. ¿Dónde están cuando se necesitan? Y es ahí donde nosotros tenemos una serie de dificultades que nos llevan, hermanos, precisamente a caer en ese renglón de no tener tranquilidad y de no habitar confiadamente. Y es ahí donde yo les digo, tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado. Una de las necesidades básicas, hermana, de todo el ser humano, una de las necesidades básicas de todo ser humano es tener seguridad. Y esto es algo con lo que lamentablemente, hermanos, estamos batallando mucho. No solo en México. Si queremos comenzar, diríamos que en todo el continente americano se está batallando, en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, que ha sido ahora ya cambiado totalmente con un modelo de seguridad como nunca, que parecía un sueño imposible. Pero llegó un hombre con principios, con valores cristianos evangélicos, e hizo que el cambio se realizara. Y yo creo, hermanos, que la clave para nosotros como seres humanos y más aún como cristianos evangélicos está en esto que nos dice la palabra. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Yendo a otro aspecto de nuestra vida, yo creo que todos queremos sentirnos seguros en todas las áreas de nuestra vida, en lo personal, en el trabajo, en nuestros estudios. Queremos sentir seguridad en nuestro matrimonio, queremos sentir seguridad en lo familiar.
Pero a veces parece ser que las cosas no circulan como nosotros quisiéramos. Yo quiero que usted y yo leamos una frase del apóstol Pablo, a lo que nosotros llamamos versículos, en el Romanos, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 28. El apóstol Pablo abre su corazón y nos dice, porque él vivía en un tiempo, hermanos, peor que el que estamos viviendo nosotros. Gobernaba el imperio romano. Esos eran crueles, sanguinarios, tenían comprados los jueces, tenían comprado los reyes, compraban todo, así es de que ellos gobernaban como querían. Los emperadores eran de lo peor, no se diga de Nerón, que fue uno de los emperadores más terribles en la historia de la humanidad. Y mire lo que escribe Pablo en el capítulo 8, les dije verso 28. Lo leemos y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Fíjese, subraye la palabra clave ahí, dice todas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos da mucha fortaleza sobre esa columna que debe sostener nuestra vida, que es la paz y la tranquilidad. Y esa solamente proviene de Dios. ¿Se acuerdan de Jesús que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da, yo se las doy. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, acerca de hombres, acerca de mujeres que nos ayudan a entender mejor este pasaje que hemos leído al principio. Por ejemplo, Noé, cuando fue desafiado por Dios a hacer un proyecto, hermanos, como construir un arca. No un barco, no era un Titanic, era un arca, era un cuadro, era algo extraño. Los especialistas en esto no logran entender cómo sobrevivió. Pues claro que sobrevivió porque Dios estaba con él. Y la tranquilidad de Noé era porque Dios había dado las instrucciones. Y él obedeció. Ese es el secreto cuando usted y yo somos obedientes. Nuestra seguridad con Dios, hermano, está garantizada. Otro de ellos es Jacob, que fue terrible en su forma de ser, en su carácter, sus decisiones arrebatadas. Vivió experiencias, hermanos, que no se las deseamos a nadie, como tener que salir huyendo de su casa porque su hermano, su único hermano, Esaú, lo quería matar. Imagínense, ese pleito de entre hermanos siempre ha sido, hermanos, no crean que es de ahora. ¿Quién mató a Abel? Tu hermanito. No, es mi hermano, ¿cómo crees? Y cuídese de su hermano, de su hermana. Dígale al que está a su lado, ¿estás oyendo? No se crean, yo no acostumbro a eso, pero esos son de los neos. Pero es la realidad. José es otro que fue aborrecido por sus hermanos. Superó todo y llegó a ser el número 2 en el reino de Egipto. Pero se aventó 20 años de carceleada, hermanos, porque lo acusaron falsamente. Y a pesar de todo, Dios lo iba encauzando, porque era necesario que Dios lo iba capacitando, lo iba preparando. Lo que estamos viviendo hoy, hermano, no es nuestra realidad. Son circunstancias por las que estamos pasando y Dios nos está preparando para algo mucho mejor, porque nuestra seguridad debe estar siempre en Dios. Pudiéramos hablar de Moisés, que se aventó 40 años en el desierto y allá encontró a la mujer de su vida e hizo un hogar, una familia, pero Dios lo fue moldeando para llevar al pueblo de Israel finalmente a la libertad. No fue fácil para él. No te entiendo, le decía él a Dios, pero una cosa te digo, le decía Moisés a Dios, si tú no vas conmigo, yo no doy un paso más en ese desierto, porque yo conozco el desierto. Y sacar a los ancianos, y sacar a las mujeres, y sacar a los hombres, y sacar a los muchachos y a los niños, y llevarlos al desierto,
Es una aventura que no cualquiera lo hace, pero si tú vas con nosotros, yo los llevo. ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, adelante, yo estaré con vosotros. Mi presencia irá contigo. Dame una señal. Ya ve que nosotros somos de señales. ¿Por qué? Porque somos groseros con Dios. Ya esperamos que Dios nos diga, mira, te juro por mí mismo. Dios no necesita hacer eso. Dios es verdad. Pero nosotros somos malos y perversos de corazón. Dame una señal. Dudar de Dios, hermano, qué bajeza la nuestra. Pero así somos. Así somos. Y Dios, entendiendo la debilidad del corazón de Moisés, le dice, mira, en el día habrá una nube que los estará cubriendo del sol. Será ¿cómo le llamamos nosotros? Un aire acondicionado. ¿Sí? Y en la noche, esa misma nube arderá y les dará calor para que no mueran en el desierto. Mire, el desierto del Sinaí, yo he estado ahí. En el día, hermanos, el calor es infernal. Y el reflejo de la arena es terrible en el cuerpo, es mortal. No hay vida. Y en la noche la temperatura baja hasta 0 grados. O sea, por eso no sobrevive nada. Y Dios les dice, ahí van a estar, pero yo estaré con vosotros. Sea cual sea nuestra situación, si Dios está con nosotros, debemos sentir seguridad. Debemos confiar en Dios. No se diga de Noemí, aquella que salió por la puerta de enfrente y regresó por la puerta de atrás avergonzada. Salió con el marido y 2 hijos y regresó viuda y sin hijos. Pero le acompañó una nuera, que después se dijo, esa nuera, le decían, le cantaban una canción a Noemí, le decían, esa nuera vale por 7 hijos. Ya ve que hay hijos que por más que se esfuerzan, nomás no brillan ni en el día ni en la noche. Siempre están molestando. Y llegan a ver qué se llevan, que está mal acomodado. Espero no estar pisando, pero hasta en las mejores familias. A veces decimos, vino, sí, ¿y qué se llevó? ¿Quién sabe? A veces decimos, ahí pasa por la aduana, por favor, porque ¿qué llevas? Nada. Nada. Pero esta mujer regresó y Dios la fue preparando. Y viene de la genealogía de lo que es el Mesías, el Salvador del mundo. Porque finalmente Dios la honró, porque supo confiar en su Dios. Y no se diga de Job, no se diga de David. Ellos enfrentaron serios momentos en su vida. Pero sabe una cosa, mis hermanos, ellos pudieron salir adelante victoriosos gracias a este maravilloso secreto revelado por Salomón. Ellos oyeron la voz de Dios, por eso vivieron tranquilos y fueron los grandes héroes de la fe. El temor parece ser uno de los grandes motivadores, hermanos, de la ¿cómo le llaman? De la alta presión, de la baja presión y de tantas enfermedades como el azúcar. Pero mire lo que nos dice David. Vaya conmigo al Salmo 112, versículo 7. Usted léalo con sus ojitos y guárdelo en su corazón. ¿Qué dice el Salmo 112, verso 7? Mire, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Dice ahí, su corazón está firme, confiado en Jehová. Hermanitos, miren, el poderoso amor de Dios, que todo lo puede, siempre estará listo para protegernos de todo mal. Dígalo conmigo, el poderoso amor de Dios, más fuerte, el poderoso amor de Dios siempre estará listo para protegerme. ¿Lo cree, hermanos? A donde quiera que vayamos, en cualquier circunstancia. A veces Dios tarda, pero no es por culpa de Él, es por culpa de nosotros que no estamos alineados a su palabra,
que no estamos en la sintonía de su palabra, que no estamos en la frecuencia de la palabra de Dios. Por eso a veces no llega la bendición a nosotros. Pero Dios inmediatamente contesta, porque así lo dice Él: mis oídos están atentos al clamor de los que me buscan. Y Él mismo nos dice: clama a mí y yo te responderé. Quizá usted es uno de los tantos que se preguntarán: bueno, hermano pastor, ¿por qué siempre dicen que nuestra vida está más segura en Dios? ¿Por qué siempre dicen eso? Bueno, porque la respuesta es muy sencilla. Es muy sencillo responder a esto. Mire, vaya conmigo para que usted lo compruebe, incrédulo. Tomases, Salmo 139, verso 16. Fíjese, ¿por qué? No, yo no creo, hermano. Y sobre todo los jóvenes que comienzan a sentirse iluminados cuando llegan a la universidad. Yo pasé por ahí. Y se sienten ya los que pueden controlar y pueden. Son una bola de ignorantes. Nuestra ignorancia a veces nos hace hablar. Pero mire lo que dice el Salmo, les dije, 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos. Léalo usted fuerte. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, dice, sin faltar una de ellas. O sea que Dios nos conoce desde antes de nacer. David, que es el rey David, hermanos, así lo escribe: mi embrión vieron tus ojos. Por eso no somos desconocidos por Dios. Él nos fue formando. La ciencia médica se sorprende cuando ve el desarrollo del cuerpo. Dice: es increíble la perfección del cuerpo. El diseñador del cuerpo del ser humano se quedó corto, de verdad. Es increíble los millones y millones de células que se mueven en nuestro interior y de la manera tan ordenada, tan precisa que se manejan para podernos ser lo que somos. Es increíble. Increíble toda la puntuación de toda la energía que fluye de nuestro cerebro hasta la planta de nuestros pies. Los procesos de la vida, hermanos, ya sabe cómo son. Somos formados en el vientre. Somos desarrollados en el vientre por 9 meses sin pagar renta, sin trabajar. Dios nos alimentó del vientre de nuestra madre. Yo no entiendo por qué algunos hijos son mal agradecidos con su madre, si ella les dio la vida. Chuparon energía de sus huesos, de su sangre. Ellos les dieron la vida. Por eso Amado Nervo dice: no hay nada más grande que el amor de una madre. Nosotros también participamos, no nos quedamos fuera, pero lo nuestro es un ejercicio mínimo. Pero el que hace todas las cosas es Dios, como lo hemos leído. Mi embrión vieron tus ojos. Y cada una de nuestras partes fue formada. Fuimos formados, fuimos desarrollados. Después nacemos. ¿Y cómo nacemos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para reaccionar? Desde que nacemos nos nacen golpeándonos, hermano. Y entonces, ¿por qué se espanta de no querer golpear a su hijo? Si tiene que golpearlo con vara, no lo castigue, disciplínelo. Y ya cuando reacciona, ¿qué es lo primero que hacemos? Llorar. Llorar. Y eso nos habla de que estamos en la sintonía de Dios. Y luego después crecimos, nos reproducimos. Y después viene lo último: nos transformamos. ¿En qué nos transformamos? En lo eterno, porque ya no morimos jamás. Es increíble. Esa es la realidad, hermano. Nosotros no morimos jamás. Ustedes y yo hemos escuchado la frase cuando vamos a un funeral: el polvo vuelve de donde fue tomado, pero el alma y el espíritu vuelven a Dios, que es su creador. ¿Quiere leerlo conmigo? Para que usted
lo confirme con su vista y con su corazón. Salmo 49, verso 15. Solo Él nos puede ayudar. ¿Están contentos, hermanos, de estar aquí? ¿De veras están contentos de estar aquí? Fíjese lo que dice el Salmo 49, verso 15. ¿Ya lo tiene? Porque Dios me salvará ¿de qué? Del poder de la muerte. Ahí más adelantito, no estoy leyendo todo. Porque Dios me salvará del poder de la muerte, porque Él me llevará consigo. Por eso debemos, hermanos, tener nuestra seguridad en Dios. ¿Se acuerdan lo que cantaba David en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Todos hemos visto morir a nuestros seres queridos. Yo vi morir a mi padre, a mi madre. Mi madre muy joven, de 32 años, murió cantando un himno muy precioso que algún día lo voy a cantar en la cama, ahí en la casa. Se la llevaron de aquí del hospital y llegaron allá a las 7:30 de la mañana y ya el médico dijo, ya no, le queda poco, pero nos puso a cantar. ¿Cómo ve? Yo era el mayor de 11 años, Marlene, Omar, mi hermanito, y Marisa, de 8 años. Y digo, vamos a cantar. Ya me voy, hijos, ya me voy, ya terminó mi tiempo aquí, ya me voy. Estábamos vestidos de blanco porque íbamos a la escuela, era lunes. ¿Se acuerdan que antes los lunes era el uniforme blanco? Sí. Como antes las misioneras los miércoles venían hoy son una capirotada. Ya no sé si van a caminar o van no sé a dónde. Si llegaron en bicicleta o llegan todas despeinadas, todas sin rumbo. Pero antes era así. Y ya cuando terminamos de cantar, un himno muy bonito. Cuando dejemos de existir, iremos a un lugar mejor. Do palparemos el sentir, no regresar nunca jamás. Arpegios de oro al replicar, entonaremos dulce son. Ir a la gloria sin regresar, nunca sin regresar. Y terminamos de cantarlo, se le fue cerrando la voz y fue cerrando sus ojos y se fue. Y me dijo, Raúl, ahí te encargo a mis hijos. Tú vas a ser el que va a cuidar de ellos. Y nos dijo, así como los veo de blanco, así los espero ver cuando vayan conmigo al más allá. ¿Qué compromiso deja una madre? Cuando mi padre murió, me tocó también despedirlo. Y recuerdo que él me decía, hijo, ya me voy. Y yo curiosamente le dije, ¿y por qué dices que ya te vas, papá? Dijo, porque hay unos señores de blanco que están allí en la puerta, que llegaron desde hace rato y me dicen que ya nos vamos. Los ángeles que vienen por nosotros. No tendremos temor a nada. Le dije, papá, si están ellos ahí y vinieron por ti, adelante, viejo. Se acomodó, suspiró y se fue. Dijo el doctor Hugo Martínez, que es uno de los mejores doctores en el Hospital Oca de Monterrey, dijo, he visto morir a muchos, pero nunca había visto morir a alguien con tanta paz, con tanta tranquilidad. Pastor, me doy cuenta que lo que mi abuela me decía no estaba loca, era cierto. Dios los acompaña a ustedes siempre. Nuestra seguridad como hijos de Dios. La gente dice que estamos locos, pero nuestro manicomio, dice un cantante, está en el reino de los cielos. Y este libro me garantiza que Dios está con nosotros. No hay temores en nuestra vida. La Biblia nos habla, hermanos, y tenemos historias maravillosas como la de Enoc.
Ese hombre que se llama Enoc, no puedo decirle que se llamó, sino que se llama porque él vive. La Biblia nos habla de él, que fue el séptimo de los primeros patriarcas en la historia de la humanidad. Y que fue uno de los patriarcas que murió muy joven, solo vivió 365 años. Muy joven se fue. Casi todos duraban 800 años, 900 años, pero él se fue muy joven, 365 años. Esto lo hago por aquellos que nunca leen la Biblia. Vaya conmigo, por favor, y ayudarles a leer en el libro de Génesis 5:24. Génesis 5:24. Qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice? Y desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. Esa es la figura, es el símbolo, es la esencia de lo que nosotros esperamos. Dios usó a Enoc precisamente para darnos una ilustración literal de lo que es el amor de Dios para con nosotros. Por eso el mismo Señor Jesucristo revela un secreto del corazón de Dios cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Nosotros no morimos, hermano. Desde el momento que viene la concepción, estamos teniendo vida, viene formación, viene desarrollo, nacemos a este mundo, nos desarrollamos y volvemos, hermanos, a reproducirnos. Y finalmente no morimos, sino que somos transformados, dice el apóstol Pablo. Finalmente, mis hermanos, todos seremos transformados, dice. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Y esto corrupto se vestirá de tal manera que nada nos apartará del amor de nuestro Dios. Si usted quiere saber la edad de Enoc, ahí está en el versículo 23. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365. Fue el patriarca más jovencito, se fue chavalón, hermano. Chavalón. Nomás duró 365 años. Nosotros con 80 no hayamos qué hacer. Ya, ya en el sexto piso ya andamos buscando salida. Algunos ya llegaron al séptimo piso. Ya van a llegar a la azotea más adelante. Y llegando a la azotea, hermano, ya olvídese. Si no vienen por usted, más vale que le camine, porque eso de cumplir muchos años no vale la pena, hermano. Para no estar haciendo nada, nos van a castigar más. Dios nos conoce. Dígalo conmigo, Dios me conoce. Aún desde antes de nacer, Dios ya me conoce. ¿Se acuerdan cuando Dios le habló a Jeremías, que era un terrible? Están leyendo el libro del profeta Jeremías. Le dice, desde antes que nacieras, Jeremías, te escogí y te di por profeta a las naciones. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Jeremías, yo ya te conocía. Dios nos conoce aún de antes de nacer. Y Él tiene el plano de nuestra vida. Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Por eso siempre le decimos a la gente, hermano, y ya le pidió a Dios dirección, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Él desea lo mejor para nosotros. El versículo que hemos leído al principio es la base de nuestra reflexión. El día de hoy es muy importante, hermanos, por el momento histórico en que estamos viviendo en todo el mundo. Hay mucha violencia, hay mucha inseguridad, pero dice, más el que me oyere habitará confiadamente. En México no se diga la violencia. Por eso es necesario, hermanos, buscar las cosas de Dios. ¿Para qué debemos buscar las cosas de Dios? Para habitar confiadamente. ¿Para qué debemos buscar primeramente las cosas de Dios? Para estar tranquilos, hermano. Tranquilos.
Sobre todo en este tiempo de tanta violencia y de tanta confusión. Todavía a mí me dolió tanto esta noticia que circuló y que alguien me la compartió de esta niña que murió en la escuela allá en Querétaro. Qué descuido. Yo me ponía en el papel de los padres. Qué dolor tan grande. Imagínense. Todos los días y cada momento que viene ese recuerdo, intercedo por ellos. ¿Cómo estarán los pobres padres destrozados del corazón? Pero la palabra que hemos leído al principio dice: más a todos los que me buscan y me oyen, dice, estarán tranquilamente. ¿No le da gusto eso? ¿Quiere usted vivir con tranquilidad, hermano? Pues busque a Dios. No, hermano, es que hay que haga todo lo que quiera, pero Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. ¿Quiere usted tener paz? Ahí está la clave. Buscar a Dios mientras puede ser. Mire, yo recuerdo a una persona que me buscó para pedirme consejo porque sus negocios no iban bien. A pesar de que él decía diezmar y ofrendar fielmente en su iglesia. Además, él me aseguraba, hermanos, que él se esforzaba por ser un buen esposo, por ser un buen padre. Bueno, pues yo lo escuché. Pero cuando nos adentramos un poco más en la plática, y yo le pregunté, bueno, ¿y en qué consiste su trabajo? ¿Cuáles son sus negocios? Y cuando él me explicó ampliamente lo que él hacía y en lo que consistía su trabajo y sus negocios, hermano, inmediatamente me di cuenta que el problema de él, ¿sabe qué era? La falta de integridad, la falta de honestidad de parte de él. Y así fue como identifiqué yo el gran problema de este hermanito. Yo le dije, hermano, Dios no le va a prosperar enviándole clientes para que usted los engañe y los esté robando. Eso no es así, hermano. Ordénese. Porque esos diezmos que usted da de esa ganancia deshonesta, de esa ganancia sucia y perversa, robando a los demás, no le va a llegar ninguna bendición, le va a llevar la desgracia, porque nadie puede engañar a este Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a caer en la ruina. Pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Se acuerdan del Salmo número 1? ¿Sí se lo saben, el Salmo 1? ¿Sí, le puedo decir a alguien así, no, cerrando los ojos así, que me lo diga de memoria? El Salmo 1, a ver, déjeme buscar aquí. Luego bajan, se ponen muy espirituales. Ay, ya me lo hablan en lengua. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿No así? Que son como el tamo. ¿Para qué sirve el tamo? A ver, la gente ranchera. El tamo nomás sirve para dar molestias, hermano. Da comezón, irrita, molesta. Así hay gente que son como el tamo, solo molestan, irritan, caen mal, hermano. Por su conducta tan hipócrita, por su actitud tan miserable. Y eso es a lo que se refiere. Pero no me saquen de mi línea. Yo no les voy a predicar del Salmo 1, pero nada más quería. Miren, ya para cerrar,
Hay una historia en la Biblia, hermanitos, hay una historia muy interesante en la Biblia que nos ayuda mucho a entender esta reflexión del día de hoy. Y esta está precisamente en, creo, Primera de Reyes, en el capítulo 17, cuando el pueblo de Israel, hermanos, provocó a Dios en su persistente búsqueda de la idolatría en el tiempo del rey Acab. Qué tremendo, hermanos. Fíjese, aquí hay gente que no son idólatras, pero son muy ególatras. Y la egolatría es peor que la idolatría. La egolatría es peor que la idolatría. Así dice la Biblia. Dejaron de persinarse, pero no hay en ellos congruencia entre lo que hacen y entre lo que dicen. Que cuando la gente los ve con signos de interrogación. Habla muy bonito, pero lo que hace me confunde. Y ahí en ese capítulo de Primera Reyes, hermanos, ahí se nos cuenta una historia. Habían pasado pocos años desde que David dejó su reinado a Salomón. Después vino Roboam y Jeroboam y vinieron otros reyes, hermanos, pocos años. Y todo el pueblo de Israel se vino abajo hasta degradarse a niveles inexplicables, en donde el rey Acab y su adorada esposa, ¿cómo se llamaba la esposa de Acab, hermanos? Jezabel. Hicieron que el pueblo de Dios, óigame bien esto, se pervirtieran, se degradaran en la idolatría. Era tanto, hermano, que ofrecían a sus hijos en sacrificio a Moloc. Ofrecían sacrificios. Usted se quiere hacer archimillonario, escríbanos, háblenos a ese teléfono y va a tener usted, ya ve, le cambian la voz. Pero hermanos, ese es vender la sangre de niños. Todo eso está sostenido sobre este señor que gobierna este mundo, que se llama el príncipe de este mundo, que se llama Satanás, el diablo, que el Señor lo descubre. Jesús no es príncipe, Él es rey de reyes y señor de señores. Su nivel llegó a un principado de Satanás y que el Señor lo reprenda. La Biblia lo dice, el grande dominó al mundo por 4000 años hasta que llegó el más grande, que se llama Jesús de Nazaret, y lo derrotó en la cruz del Calvario, porque al tercer día se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Y dice Pablo, y si Él vive, nosotros también viviremos con Él. ¿Cuántos se alegran por esto, hermanos? Como ellos se volvieron a la idolatría, había un castigo. Que si el pueblo de Israel se volvía a la idolatría, el Dios del cielo cerraría los cielos y no habría lluvia sobre la tierra. Si el pueblo de Israel se volvían a la idolatría como las demás naciones, los cielos se cerrarían con acero y no vendría lluvia. Por eso algunos de nosotros, hermanos, no queremos hacer caso. Las bendiciones de Dios fluyen y fluyen y fluyen, pero el que cierra esa bendición a veces somos nosotros cuando no cumplimos lo que Dios dice en su palabra. Y Dios hizo cumplir su promesa de cerrar el cielo y los castigó reteniendo el agua por 3 años y 6 meses. ¿Quiere ir conmigo, por favor, a Primera de Reyes? Creo que es Primera de Reyes. Capítulo 17, si son tan amables, solo para que tenga usted una idea y con eso cerramos. Ahí lo que dice la reflexión es muy interesante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. De tal manera, hermanos, que por causa de esta situación había crisis espiritual en el pueblo de Israel. ¿Y sabe cuál fue el otro problema? Su alejamiento de Dios. Hermanos, no se alejen nunca de Dios.
Podemos caer, podemos resbalar, podemos hacer cosas malas, pero no se alejen nunca de Dios. Nunca. Ya estudiamos a David, que sí cometió pecado. Y el castigo fue muy severo, pero el castigo severo para David no fue por el adulterio ni por haber matado a Urías, sino por haber pisoteado los principios, de haber ignorado la omnisciencia de Dios. Nunca oculte el pecado, exhíbalo ante Dios, porque Él lo sabe todo. Reconózcalo. Y Dios que está en el cielo, su carácter es tener siempre misericordia. ¿Se acuerdan de Jonás, que le dijo: yo sabía que tú eres grande en misericordia y sé que los ibas a perdonar a esos miserables que son perversos y malos? Yo desearía que cayera fuego del cielo. Pero Dios dijo: Jonás, Jonás, por favor, tranquilo. Mira cuántos habitantes iban a morir porque no tenían conocimiento, porque apenas llegó la noticia a ellos. ¿Qué hicieron la nación de Nínive? Se arrepintieron. ¿Qué más hicieron? No se quedaron solamente en el área espiritual, sino que accionaron. Vamos a ayunar. Hay gente que dice: yo no puedo ayunar. Que venga la crisis, a ver si no ayuna. Es que yo, hermano, ayunaron, dice, el rey dio el decreto. Niños, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, es más, vamos más allá, hasta los animales no se les va a dar alimento, para ver si Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios tuvo misericordia. No depende de Dios, depende de nosotros si cambiamos nuestra actitud ante Él. No fue el pecado de adulterio ni del asesinato. Si ese David mataba gente a diario, hermano. Era rey, era bélico, era guerrero. El matagigantes le decían. Pero él quiso ignorar a Dios. Y por esta causa, hermanos, vino la crisis al pueblo de Israel por su alejamiento de Dios. Por eso el pueblo de Israel, hermanos, vivió una terrible sequía por 3 años y 6 meses. ¿Y qué viene después de eso? Una fuerte hambruna vino sobre toda la nación de Israel y sobre todos sus alrededores, por la falta del vital líquido como lo es el agua. Pero miren, ahí está la clave, ¿eh? Pero a pesar de toda esta situación tan triste y tan lamentable, podemos ver, hermanos, cómo fue nuestro Dios, cómo fue que tuvo mucho cuidado de sus fieles seguidores. En todo este tiempo de sequía prolongada, Dios tuvo cuidado de aquellos que fueron fieles a su palabra. Por eso dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Todos ellos deberían estar tranquilos y seguros, pues aunque todos los arroyos en Israel se iban secando uno por uno, había uno reservado, había un solo arroyo para el profeta Elías. Vaya conmigo ahí, compruébelo usted, por favor. En el verso 2 del capítulo 17, ya lo tiene. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué le dijo? Apártate de aquí y vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y luego, ¿qué le dice el verso 4? Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que ahí te den de comer. Se secaron los arroyos, pero Dios tenía un arroyo reservado para el hombre de Dios. Se fija el cuidado que Dios tiene de nosotros. Que digan, ustedes estén tranquilos. Yo he reservado un arroyo que no va a dejar de fluir agua. Será un nacimiento ahí de agua. Yo he estado en este nacimiento de agua ahí. El último viaje que hicimos a Israel, ahí nos llevaron. Hermanos, hubo gente, pastores, que lloraron, hablaron en lenguas cuando el guía nos dijo, este es el arroyo donde Elías
¿Cómo? Dijo, y todavía fluye agua. Aquí nunca falta agua. Se fija cómo Dios tiene cuidado. Yo no sé cómo, yo no sé de dónde, yo no sé de qué manera, pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Dios siempre. Y cuando aquel arroyo también se secó, Dios tenía reservado un lugar donde el profeta Elías hallaría sustento para él. ¿Quiere verlo conmigo? Ahí nomás dele vueltecita a la hoja o nomás levante tantito sus ojos en el verso 8. Y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a dónde, a Sarepta de Sidón, y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Se fija usted? Cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Dígalo conmigo fuerte: Dios cuidará de mí. Pero yo debo oír su palabra. Y debo confiar en su palabra. Y debo esperar en Él. Pero fíjese, hermano, hay algo más revelador en esta historia de este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 17 en adelante. Hay algo más revelador en esa historia. Y es que sabe una cosa, hermano, que no había solo un Elías que no se había inclinado a los dioses de Acab, a los dioses de Jezabel, sino que Dios tenía reservado un remanente fiel por la elección de la gracia de Dios, y que fueron cuidadosamente escondidos en grupos de 50 en 50. Y aunque en toda la tierra estaba expuesta la hambruna que vino por causa de la sequía, estos hombres de Dios fueron escondidos y alimentados en aquellas cuevas con el mismo alimento del rey Acab, por el fiel y temeroso mayordomo llamado Abdías. ¿Quiere comprobarlo conmigo? Por favor, vaya ahí. El capítulo 18, versos 3 y 4. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera. ¿Qué era Abdías, hermano? Júntese con esos hombres temerosos de Dios. No se junte con gente sinvergüenza, ladina. Júntese con gente temerosa de Dios, hermano. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ¿qué hizo Abdías? Dice: tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. ¿Qué nos dice toda esta bella fotografía? ¿Sabe qué nos dice? Que venga lo que venga, de una cosa debemos estar siempre seguros, y es que Dios siempre tendrá cuidado de nosotros. Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea nuestra circunstancia, nuestra seguridad como hijos de Dios está en su palabra, en nadie más. Porque aún en un mundo hecho pedazos, hermanos, por ese sistema tan corrupto y tan ambicioso, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo en aquellas palabras que Mateo capturó y escribió y nos dejó como un regalo en el capítulo 28, verso 20 de San Mateo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Dios siempre nos va a proveer todo lo que nos haga falta. ¿Quiere leerlo conmigo ya la última cita, Mateo 6:26? Oiga, yo estoy emocionado con este mensaje. ¿Qué dice Mateo 6:26? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y luego ¿qué dice? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si este mundo, hermanos, con su sistema de control absoluto se vuelve intolerante para tener aquí al pueblo de Dios, el cielo se abrirá y nos dará un lugar seguro a nosotros, porque estamos esperando ese día. Si oyen guerras, rumores de guerras, cualquier cosa que venga sobre la tierra, nada debe hacernos temer,
sino que debemos descansar confiadamente en las alas de protección de nuestro Dios, pues Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, lavados con la sangre del Cordero y sellados con el poder de su Espíritu Santo. Por eso debemos descansar fielmente, hermanos, en las promesas de nuestro Dios, porque solamente en Él hay seguridad. El cielo se puede venir encima y la tierra puede colapsar, pero yo estoy seguro, hermanos, que Dios cuidará de mí, cuidará de cualquiera de nosotros, porque Él ha prometido estar con nosotros siempre. Nunca estaremos solos. El Señor siempre cuidará de nosotros, y el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Siempre estará ahí, cuidando de nosotros, para no caer en esos terrenos pantanosos y peligrosos. Pero miren, hermanos, para disfrutar una vida plena de seguridad es muy necesario aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Y ese es el momento más adecuado para que usted pueda disfrutar de esta seguridad que Dios le ofrece. Fuera de Él, nada es seguro. Se lo puedo garantizar. Pero los que confían en Jehová, dice, nuevas fuerzas tendrán. Volarán como las águilas. Porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros. No hay Dios como nuestro Dios. Pero si usted viene y nunca ha tomado seriamente esta decisión, porque el mandato a la iglesia, ¿cuál fue? Id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, esos serán salvos. Hay gente que está convencida, pero no ha creído. Y la clave es creer. Al que cree, todo le es posible. Aquellos que creen, aquellos que confían, aquellos que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Yo les recomiendo, hermanos, que en este tiempo usted y yo seamos un reflejo de la paz de Dios, que nada debe de atemorizarnos. Dios siempre tiene cuidado. Si tiene cuidado de los pajarillos que dice que no siembran, ni ciegan, ni almacenan, no cuidará de nosotros. Dice que nos ama tanto, que somos la niña de sus ojos, que somos su especial tesoro. Entonces, ¿por qué desviarnos? ¿Por qué estar esperando de allá, de acá y más allá? Nuestra confianza está en Dios. Nuestra seguridad está en Dios. Y si Dios va de nuestro lado. Saben que el apóstol Pablo, cuando ya estaba para terminar en un momento de su vida y que abrió su corazón, ¿se acuerdan del pasaje cuando Pablo escribe a Timoteo y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe? Por lo tanto, me espera la corona de justicia, y si no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pero después como que se le quiebra el corazón y abre y dice: mira, este miserable me traicionó, aquel me dejó en la... Nadie ha venido a verme, estoy en la cárcel, Timoteo. Cuando vengas, tráeme cuando menos el capote para cubrirme del frío, porque la cárcel donde estaba Pablo era un pozo, una cisterna. Ahí defecaban los presos, ahí se morían. Ahí estaba Pablo por predicar el evangelio y dice a Timoteo: por favor, Timoteo, tráeme el capote cuando vengas a verme, porque Alejandro me dejó y aquel me traicionó y aquel me hizo. Y ya cuando estaba sacando todo eso que hay que sacar a veces, hermano, Pablo reflexiona en el versículo 17 cuando dice: pero el Señor siempre estuvo a mi lado para fortalecer. Timoteo, tranquilo, me resbalé, perdóname, pero el Señor siempre estuvo a mi lado, dice, y me dio fuerzas. Así es de que adelante, hermanos. Esa es la confianza. Que todos nos dan la espalda, pero Dios siempre nos mirará de frente. Que todos nos dejan, Él no te dejará.
ten la confianza que Dios es nuestro fiel compañero siempre. ¿Quiere estar en pie conmigo? Yo ya terminé mi mensaje. ¿Quiere usted hablar con Dios? Yo no sé cuál sea su mayor problema, su mayor necesidad, pero ¿qué le parece si venimos al altar pues qué serán, unos 5 minutos? Véngase, por favor, acérquese lo más que pueda al altar y vamos a orar. Señor, de nada debo preocuparme, porque tú estarás conmigo. De nada debo afanarme, Señor, porque tú proveerás lo necesario. Ayúdame a creer, ayúdame a esperar, ayúdame a hacer las cosas, Señor, que tú quieres que yo haga. Usted es el que tiene que hablar con Dios. Hable con su Dios y pregúntele. Y créalo, Dios le va a contestar inmediatamente. Dios nunca nos dejará avergonzados. La vergüenza que vamos a pasar nosotros es porque nosotros no hemos creído. Y porque nuestro testimonio no es nada agradable para Dios. ¿Usted cree que Dios ignora lo que usted hace en secreto? ¿Usted cree que Dios ignora los pensamientos que circulan por su mente y su corazón? ¿Usted cree que Dios lo ignora? Y Dios, sin embargo, de todas formas nos ama. Y se acercará a su corazón y le dirá: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas que yo haga por ti? ¿Qué podemos hacer? Señor, ayúdanos a ordenar nuestros pensamientos. Es cierto, no hay idolatría, pero yo veo mucha egolatría. Perdónanos, Señor. Y el Señor dice: no sean ególatras, sean humildes y sean sencillos de corazón. Y el Señor dice: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios quiere y desea lo mejor para ti y para tu familia. Nuestra seguridad como hijos de Dios. Sí, vamos a tener problemas cuando usted quiera vivir la vida cristiana en su trabajo. Y hasta le dirán: estás loco, eso aquí no vale. Y Dios le dirá: ¿cómo que no vale? Sí vale.